especialmente también de la filosofía que los americanos o los anglosajones suelen llamar continental, porque creo que el libro de Nagel pues da precisamente para eso, ¿no? Para un debate que no se ciñe simplemente al ámbito de la filosofía analítica. Y a mi izquierda está el profesor Enrique Moros, que es profesor de la Facultad Eclesiástica de Filosofía y que, bueno, pues tiene también todas las competencias para hablar acerca de este libro, porque conoce muy bien no solo el tema, como profesor de metafísica, teología natural, sino también porque conoce todos los agentes y actores de este debate, en el que está implicado el libro y las tesis de Thomas Nagel. Bien, Thomas Nagel es un profesor de filosofía, un filósofo americano, algunos lo consideran uno de los más conocidos, y realmente, además, por su perspectiva, es un hombre que ha afrontado muchos ámbitos de la filosofía, tanto desde cuestiones metafísicas, el problema mente-cerebro. Yo personalmente lo he conocido sobre todo en este aspecto, y hay algunos de sus artículos que se consideran artículos de referencia, que son citados una y otra vez, como por ejemplo un artículo con un título bastante sugerente, que significa ser un murciélago, hablando precisamente acerca del punto de vista subjetivo, de la primera persona, o también otro que se titula Concebir lo imposible. Ya este título nos dice algo acerca de su perspectiva, ¿no? Concebir lo imposible o el problema mente-cerebro. Bien, pero él ha escrito también sobre otros temas, temas incluso más existenciales, acerca de la muerte, acerca de cuestiones que podríamos llamar de epistemología, cuestiones sociales, a veces con tesis bastante controvertidas, así que es un filósofo que también era conocido como alguien no pacífico y que tiene tesis, avanza tesis que son provocativas, pero realmente dentro del debate yo pienso que este libro ha sido el que más discusión y más críticas le ha merecido. Hace un par de años publicó este libro, cuyo título completo, que ha sido traducido al castellano, por cierto, hay una traducción del año 2014 en Biblioteca Nueva, que se titula La mente y el cosmos, ¿por qué la concepción neodarwinista materialista de la naturaleza es casi con certeza falsa? Yo pienso que el título Mente y Cosmos pues tampoco generaba ningún problema, porque además él ha hablado toda la vida de este asunto, pero el subtítulo realmente era provocativo y parece que el autor también quería provocar, quería sentar su tesis de una manera muy clara. Hay que decir que Thomas Nagel, en este libro, bueno, sobre esto se va a hablar y yo no voy a... es un autor que siempre ha sido... Él se declara como un autor ateo, es decir, él no cree en la existencia de Dios, aunque en este libro él debe mucho precisamente a un seminario, y así lo dice en las primeras páginas, un seminario sobre ciencia y religión que se desarrolló allí en Nueva York, en el que pues participaron también algunos filósofos teístas y que le llevó a discutir también, entre otras cosas, la concepción científica actual del mundo, la visión, el naturalismo neodarwinista, que en algunos ámbitos se ha presentado y se presenta como una ortodoxia, y de hecho esto es una de las cosas que prueba el libro de Nagel, no solamente su libro sino la reacción posterior, ¿no? Es decir, él quiere ser un naturalista, le gustaría seguir siendo ateo en la medida en que se lo permita la razón, pero se da cuenta de que la propuesta naturalista más extendida, que se ha convertido en un programa científico que se aplica a todos los ámbitos del saber prácticamente, y que está muy en conexión con la ciencia y de hecho ha configurado en parte la cultura científica actual, es un paradigma deficiente, por decirlo de una manera así suave. Bien, pues sobre este tema nos van a hablar los invitados, yo les dejo a ellos la palabra sobre todo, así que en primer lugar la profesora Lourdes Flamarique. Ella me ha dicho que lo que tiene preparado durará en torno a unos 20 minutos, después el profesor Enrique Moros, que me ha dicho que hablará pues entre 10 minutos y un cuarto de hora, y por supuesto después preguntas, esperemos que haya
suficiente diferencia de criterios como para que incluso haya discusión también, ¿no? Y que el debate pues sea, ¿no? O sea, que aprendamos todos y que sea estimulante también para tratar, porque me parece que este es uno de los méritos del libro de Nagel, que trata cuestiones importantes, ¿eh? Y que lo hace además de una manera que no, o sea, una manera rigurosa, pero que pues está muy abierta ya, o sea, no se queda en el debate puramente académico, sino que realmente puede interesar a toda la sociedad. Bueno, muchas gracias, José Ignacio, por la presentación y también, bueno, agradezco, no sé si agradecer o en realidad no agradecer al grupo de investigación el que me haya embarcado en esto. En aquella misma mesa estaba, ¿no?, Juan Luis, aquel día que dije sí, sin saber dónde me metía. Yo, como decía José Ignacio, voy a hablar, espero no pasarme los 20 minutos, y también porque no es un tema con el que yo simpatice mucho ni me sienta cómoda. Lo que traigo aquí son, en realidad, mis propias, lo que yo hubiera discutido con Nagel o con cualquier otro, y por lo tanto es un conjunto de reflexiones que todavía estoy haciendo, como ven, incluso he tomado nota, ¿no?, porque me van surgiendo otra formulación, otras preguntas, y para las que yo, en algún caso, ni siquiera tengo una posición definitiva, no sé muy bien hacia dónde, pero yo las traigo aquí para poder hablarlas con todos, lógicamente. He centrado estas reflexiones sobre todo en 3 temas: la relación filosofía y ciencia, la cuestión del evolucionismo como una teoría de la historia y algo que también plantea Nagel, lógicamente, que es la inteligibilidad y la necesidad de unidad. Entonces serían los 3 temas a los que yo en los que voy a focalizar mis reflexiones o mis perplejidades y mis preguntas. Como ya decía también José Ignacio, este tipo de debates forman parte más bien de una tradición que es la empirista anglosajona, y ya se sabe pues, que hay una historia larga, ¿no? Y me parece a mí que también en buena medida por el dominio del pensamiento anglosajón, pues, y por su control de alguna manera de lo mediático, lo editorial y lo académico, pues ha traspasado lógicamente ese ámbito lingüístico y geográfico y llega a todos los sitios, ¿no? A mí, de todas maneras, lo que me parece también es indicativo que pese a que ya hay una larga tradición de este debate y de estas discusiones y una extensa bibliografía, apenas, por no decir nada, ha contagiado las otras tradiciones filosóficas y casi diría que científicas, ¿no? Es decir, fuera del ámbito anglosajón apenas estos debates repuntan, ¿no? Yo creo que eso es porque se sabe más filosofía que la que sabe Nagel y sus compañeros, ¿no? Pero bueno, eso ya sería adelantar algo de mi posición, ¿no? Por si acaso alguno no ha leído este libro, las ideas que él discute y el objetivo que persigue, traigo aquí algunos breves párrafos para situar. Dice: este libro es prima facie altamente implausible que la vida, como la conocemos, sea el resultado de una secuencia de accidentes físicos conjugados con el mecanismo de la selección natural. La palabra accidente aparece una y otra vez. Otro párrafo un poquito después dice: el mundo es un lugar asombroso y la idea de que tenemos en nuestra posesión los instrumentos básicos necesarios para comprenderlo no es más creíble hoy de lo que fue en los días de Aristóteles, que nos ha producido a ti, a mí y al resto de nosotros, es lo más asombroso de todo. Dice, y lo más asombroso es que nos ha producido, ¿no? Por tanto, y el que tiene que haber, por tanto, un principio de crecimiento que sea más teleológico que mecanicista, y apunta enseguida Nagel. Y otro de los párrafos, el último que traería, dice también: mi proyecto tiene la forma habitual de intentar encontrar un conjunto de condiciones que parece imposible que se den unidas. Además del antirreduccionismo, 2 restricciones más son importantes. Primero, poseer una creencia de que ciertas cosas son tan relevantes que tienen que ser explicadas como no accidentales si queremos alcanzar un conocimiento real del mundo. Y segundo, tener el ideal de descubrir un orden natural simple que unifique todo sobre la base de un conjunto de elementos y principios comunes. Un ideal al que las formas inevitablemente muy incompletas de nuestro conocimiento debería aspirar a pesar de todo. A mí en este párrafo me parece que están las 2 líneas que atraviesan todo el libro. La idea de que hay algo que nos aparece como accidental y debe ser necesario y que tiene que ver con lo constitutivo, ¿no?, de la realidad. Y la otra, la de que tenemos que conseguir componer en una unidad lo más simple posible todos los conocimientos que tenemos, ¿no? Y por tanto, me parece que esta sería la necesidad de unos principios explicativos que unifiquen, ¿no? Y por tanto que apuntan siempre a alguna forma de monismo o reduccionismo. Sobre esto volveré en la última parte cuando hablaré de inteligibilidad y unidad.
Dice también Nagel, un poquito más avanzado, mis especulaciones sobre una alternativa a la física como teoría del todo no invocan en absoluto a un ser trascendente, sino que se orientan a resolver las complicaciones surgidas dentro de la inmanencia del orden natural. El conflicto entre el naturalismo científico y las diversas formas de antirreduccionismo es un problema esencial de la filosofía, dice Nagel. De un lado, tienen la esperanza de que todo puede ser explicado a nivel más básico por las ciencias físicas ampliadas para incluir a la biología. Y de otro, hay dudas sobre si la realidad de ámbitos de nuestro mundo, tales como la conciencia, la intencionalidad, el significado, el propósito, el pensamiento y el valor, pueden encontrar solo sitio en un universo que consiste en este nivel más básico, solo en hechos físicos, hechos, aunque sean sofisticados, del tipo mostrado por las ciencias físicas. Y Nagel enseguida detalla que tiene sus dudas sobre que se pueda basar todo esto en un materialismo reductivo, ¿no? Incluso en biología, y por tanto plantea inmediatamente sus dudas de que el materialismo pueda dar cuenta adecuada incluso del mundo físico, no solo el biológico. Paso, después de estas ideas que son, como digo, las ideas madres del libro, a la primera cuestión de filosofía y ciencia, ¿no? Yo me preguntaba leyendo el libro si lo que se plantea aquí es una cuestión filosófica o una cuestión científica. A mi modo de ver es una cuestión filosófica, incluso a la vista de lo que hacen los científicos que se dedican de campo, ¿no? Me parece que es una cuestión más filosófica que científica. Dice de todas maneras Nagel, se pronuncia respecto a la filosofía en varios momentos del libro y considera, o sea, dice cuál es la tarea de la filosofía y a dónde no puede llegar la filosofía. Y, por ejemplo, dice que la filosofía no puede dar cuenta de por qué la intencionalidad y el pensamiento se resisten a la reducción naturalista. Claro, uno que no está en este club, ¿no?, diría precisamente es de lo que ha hecho desde siempre, ¿no? Y yo creo que con bastante éxito, si no, no estaría Nagel y otros hablando de estas cosas, ¿no? Y enseguida apuesta Nagel, dice, bueno, de esto tienen que dar siempre cuenta explicaciones naturalistas y cientificistas. Y la razón que da es porque la génesis de la estructura mental, esa que tiene con las intenciones, pensamiento, etcétera, tendría que explicarse por principios básicos si es que es parte del mundo natural. Y él da por supuesto que el pensamiento, la intencionalidad es parte del mundo natural y por tanto debe ser explicado por los mismos principios por los que se explica el mundo natural. Y aquí también yo planteo, ¿no?, la cuestión de si es que la ciencia es la única forma de conocimiento que se ocupa del mundo natural. También podría decir, ¿no?, de nuevo, hay por lo menos 25 siglos en los que se ve otra forma de pensamiento que también se ha ocupado con bastantes logros y aciertos del mundo natural. Para Nagel no hay problema en el naturalismo, sí en el reduccionismo. Y también me parecía a mí que el reduccionismo no deja de ser una tentación que está en el pensamiento filosófico desde su inicio, el reduccionismo griego, que lo combaten Platón, Aristóteles, incluso de cierto punto de vista, el evolucionismo es otra forma de reduccionismo, no la evolución, pero ese tipo de secuencia unitaria, etc., ¿no? A la vista de lo que propone el libro y de las tesis que en este tipo de debates se plantean, el reduccionismo naturalista es claramente una forma de monismo teórico, puesto que considera que hay un único principio explicativo básico, válido, ¿no? Me parece también interesante en el libro de Nagel y en debates semejantes el que se considera que si hay más de un principio, algo falla, ¿no? Porque entonces, dice, entra en crisis la idea de unidad de la realidad e incluso la de la inteligibilidad. Y yo tampoco no aceptaría claramente que eso tenga por qué ser así, desde luego en filosofía no ha sido siempre así, y por tanto también señalaría como en este libro, como en otros muchos de los debates que forman parte de esta discusión, aparece siempre una idea de racional que yo diría sectorial, ¿no? Y también la reducción de la inteligibilidad del mundo a esa forma de racionalidad. Que el mundo sea inteligible no implica que solo haya un tipo de racionalidad. Y menos todavía, habría que preguntarse qué decide a favor de la racionalidad científica frente a otras formas de racionalidad. Y incluso, creo que en esto también habría posiciones de inmediato, ¿no? No está tan incontrovertido como Nagel, sin embargo, parece asumir el supuesto de que es una y la misma racionalidad en la ciencia. Yo diría que ni siquiera en las ciencias experimentales, ¿no? Entonces, es porque la matemática de la que se sirve no es el mismo tipo de racionalidad que la de la física o la de la biología. Y no digamos ya las ciencias humanas, ¿no? Nagel, en este tipo de planteamientos de tipo casi como teórico-metódico, ¿no?, del libro, define la tarea de la filosofía como un proceder comparativo
y dice que acude a la filosofía porque lo mejor que podemos hacer es desarrollar las concepciones alternativas rivales en cada uno de sus puntos importantes, lo más completo y cuidadosamente como sea posible, y para eso nos sirve la filosofía. Entonces dice, bueno, y esta es una forma, dice, más creíble de progreso que hallar una prueba decisiva o que una refutación, ¿no? En este mismo orden de limitar la tarea de la filosofía y ponerla como un instrumento al servicio de esta problemática que la ciencia o el reduccionismo materialista no puede resolver, dice, una de las tareas legítimas de la filosofía es investigar los límites de las formas más desarrolladas y más exitosas del conocimiento científico contemporáneo. Y sigue, se trata de señalar los límites de nuestros instrumentos que nos pueden llevar a descubrir nuevas formas de comprensión científica. Reconocer no solo los límites de lo que de hecho comprendemos, sino intentar reconocer aquello que puede o no puede ser comprendido por medio de ciertos métodos existentes, vuelvo a decir, es tarea de la filosofía. Claro, si en otros momentos Hegel ha apostado por un tipo de racionalidad y como una racionalidad más exclusiva, el que haya otra forma de conocimiento o al menos otra forma de pensamiento que dé cuenta de esa forma de racionalidad sitúa a esta otra forma segunda en una especie de metarracionalidad o en una racionalidad por lo menos que tiene competencia para decidir sobre esa otra segunda, ¿no? Por lo tanto, al menos habría dos formas de racionalidad de las que Hegel se está sirviendo, ¿no? Y podemos decir incluso una unidad de unidades, ¿no? Porque si en definitiva la tarea de este tipo de racionalidad naturalista es la de dar cuenta de la unidad de todos los procesos naturales, la de la filosofía sería incluso dar cuenta de las condiciones lógicas de dicha unidad, ¿no? Por tanto, de alguna manera, me parece que está funcionando con una concepción de filosofía, por así decir, que no hace explícita, ¿no? Y con otra que sí que hace, a la que pone como al servicio de la ciencia, ¿no? Y en esa misma línea yo me preguntaba, también por lo que señalaba antes del párrafo este, ¿no? Hegel en todo momento está señalando que el tipo de explicación de la realidad y las reservas o la crítica que hace al reduccionismo naturalista tiene que ver con el que de alguna manera puede ser una teoría constitutiva o una teoría explicativa, ¿no? Y yo también me preguntaba si se puede decir que esa exigencia de principios constitutivos y explicativos es propia de la ciencia o siempre es propia de la filosofía. Y por tanto, de alguna manera, más bien serían los recursos o conocimientos científicos los que tendrían que estar al servicio de este tipo de problemática y del empeño por resolverla, ¿no? En cualquier caso, la apuesta de Hegel es siempre por ese tipo de racionalidad, por el tipo de racionalidad natural, ¿no? O el naturalismo, incluso él lo utiliza sin ningún tipo de problema, ¿no? Y por la exigencia de unidad, que sería de alguna manera el aval que hace del naturalismo el verdadero orden de inteligibilidad o explicación de la realidad, ¿no? Por tanto, toda la argumentación de Hegel va a consistir en proponer alguna alternativa que cumpla los mismos requisitos, sobre todo el de inteligibilidad y que sea una teoría unitaria, ¿no? Bueno, y como digo, también repite muchas veces que la clave está en que la mente, el pensamiento, la intencionalidad forma parte del orden natural. En esta misma línea de consideraciones, voy un poco más rápida ya, yo también me preguntaba si, porque también en algún momento determinado se trata de especular, pero al mismo tiempo de refrendar, corroborar, ¿no? Si este tipo de argumentación es una especulación, ¿no? Y por tanto formaría parte del orden filosófico, vuelvo a lo de antes, o del científico, ¿no? Y me llamaba la atención que, como me pasa también con otros textos de este porte o de esta tradición, que en todos ellos se mira con plena confianza el mundo natural y en cambio siempre con sospecha el mundo humano, ¿no? Y se considera que el mundo humano, el mundo de la cultura, el de las ideas, este tipo de debates, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Es más bien de carácter ilusorio, en todo caso provisional, ¿no? Mientras que el mundo natural, que es presentado por la ciencia, se considera definitivo, cierto y medida de lo objetivo, ¿no? Y en este orden de cosas yo también me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Hegel, y lo llevaré enseguida a otra idea
que me parece también por lo menos interesante, ¿no? ¿Por qué Nagel solo trae y considera los avances o el progreso en el ámbito de las ciencias naturales? ¿Por qué no considera que puede haber también progreso o mayor conocimiento en otro tipo de ciencias, ¿no? En otros modelos, por ejemplo, la sociología, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, a lo mejor Nagel contestaría, o sus colegas, bueno, porque los hallazgos de la ciencia dan lugar inmediatamente a resultados técnicos y, por tanto, a modificaciones de la realidad. Pero creo que eso también se lo puede apuntar la sociología, como se lo puede apuntar la filosofía, como se lo puede apuntar incluso la teoría del arte, ¿no? Este mismo evento no deja de ser el resultado de la propia sociología, historia del arte, historia de la cultura, ¿no? Por tanto, me parece que desde el punto de vista de la modificación de la realidad tienen tanto impacto las ciencias humanas y, en el sentido progresos, avances, como las ciencias naturales, ¿no? Y, como digo, esta idea me parecía que también era relevante en relación con la idea de racionalidad, pensamiento, conciencia que maneja en los capítulos correspondientes Nagel, ¿no? Bueno, sigo un poco más. 4. La línea esta de especular, de plantear alternativas posibles, ¿no? Dice Nagel, voy a tratar de ampliar fronteras, que en cualquier caso tienen que llevar a esos mismos criterios, ¿no? De no salirse del orden natural, de proveer una explicación unitaria y de ser compatibles con el naturalismo, ¿no? Y en ese ampliar fronteras es donde Nagel considera que, bueno, va a ensayar un tipo de explicación. A él lo que más le gusta, sin concederle del todo crédito, es la teleológica, ¿no? En cualquier caso, también Nagel, me parece, eso también es interesante, porque, o sea, el libro merece la pena, aunque yo voy a tratar aquí de traer algunas cosas en las que no me acaba de convencer. Sin embargo, creo que el libro tiene interés, ¿no? Pero dice, por ejemplo, Nagel, dentro de este marco que he señalado, ¿no? Naturalismo, una inteligibilidad unitaria, ¿no? Y dice también, bueno, puede ser que la verdad y por tanto la explicación última esté fuera de nuestro alcance y que sean nuestras limitaciones cognitivas intrínsecas las que nos impidan dar una respuesta definitiva a esta cuestión, ¿no? En ningún momento Nagel acepta que puede ser la propia ciencia o el modelo científico el que que haya llegado a su límite, o el que esté simplemente pues no sé, sembrando en campo ajeno o tratando de recolectar en otro terreno, ¿no? Sino que considera que en todo caso es nuestro conocimiento, ¿no? Bueno, y sigue un poco más. He argumentado, sigue pacientemente contra la forma prevalente de naturalismo, un materialismo reduccionista que pretende aprehender la vida y la mente mediante su extensión darwinista. En todo momento, Nagel argumenta decía antes, contra las conclusiones reduccionistas, en ningún caso contra el naturalismo. Paso al segundo punto, el evolucionismo como una teoría de la historia. En muchos momentos, dice Nagel, algo de este tipo. El objetivo de este libro es argumentar que el problema mente-cuerpo no es solo un problema localizado en un ámbito de conocimiento particular que solo tiene que ver con la relación entre mente, cerebro y conducta en los organismos animales vivos, sino que realmente penetra nuestra comprensión del cosmos entero y de su historia. Las ciencias físicas y la biología evolutiva no pueden ser ajenas a él, y creo que reconocer la dificultad del problema debe en última instancia cambiar nuestra concepción del lugar de las ciencias físicas en la descripción del orden natural. Y sigue un poquito después, el Big Bang hace de la cosmología una ciencia histórica. Para mi sorpresa, la mente como un desarrollo de la vida queda incluida, pero el modelo de la física estaba pensado para explicar un universo amental. ¿Pueden la física y la química explicar la vida y la conciencia?, pregunta él. El proceso de la selección natural no puede dar razón de la historia real sin un suministro adecuado de mutaciones viables, y creo que es un problema abierto si esto puede haber ocurrido en el tiempo geológico. Bueno, y sigue más allá, ¿no? Me parece que, primero, yo diría, la historia como un principio o concepto que dice algo de la realidad es del orden de lo constitutivo, ¿no? Y no de lo explicativo. Y la evolución lo mismo. Y el evolucionismo, en cambio, estaría en el orden de los principios explicativos, ¿no? De las teorías reduccionistas, unitarias, ¿no? Me parece que llamar a la evolución, como hace también en otros pasajes, historia, es una forma de reduccionismo. Hasta donde yo entiendo la evolución, bueno, es una explicación o una interpretación de la relación entre dos formas biológicas distintas, pero la subsecuente no guarda memoria de la anterior, sino que se diferencia de ella, ¿no? Y por lo tanto es del orden de una novedad ontológica, ¿no? Mientras que
quien tiene historia o quien tendría historia sería, en todo caso, una especie de realidad metafísica capaz de sufrir modificaciones, para la que las variaciones se comportarían como accidentes que se suceden, que se sustituyen o se alternan, ¿no? Esto es ella la que cambia, ¿no? La que es sujeto de modificaciones. ¿De qué sustancia se trataría? Bueno, pues podemos hablar de la humanidad, la cultura, una sociedad, lo que fuera, ¿no? Como un sujeto histórico en la medida en que se apropia de la vida realizada, transformándola. Nada de esto ocurre previamente en la historia natural o en la aparición de organismos o nuevas formas, ¿no? Y vuelvo a algo que también señalaba antes, ¿no? Cuando Hegel habla de la conciencia, racionalidad y pensamiento, o de intencionalidad, los menciona como si fueran una realidad acabada, ¿no? Y yo por lo menos echo de menos el que haga explícito que aquí, en estos pasajes que ocupan más del 50% del libro, porque dedica capítulos explícitos, está hablando del mundo humano. Y bueno, dirá, es que para él el mundo humano es de orden natural, pero continuamente entra en la paradoja de decir, es, pero no lo es de esta manera. La intencionalidad, no le sale nada, ni la conciencia, ni la vida, ni la intencionalidad, ni el pensamiento, ni el valor, no le sale, ¿no? Entonces me parece que, entre otras cosas, no le sale porque la medida de la idea de conciencia, pensamiento, racionalidad que él está manejando es precisamente algo que tiene tras de sí historia. No sé si orden evolutivo, pero desde luego sí historia, ¿no? Y por tanto no era ni esto una realidad acabada, ¿no? Por tanto, ¿de qué conciencia habla, ¿no? ¿De qué tipo de racionalidad, ¿no? Una en la que ya digamos ha intervenido eso también tan difuso para él o para otros como llamamos libertad, ¿no? Pero en todo caso la maduración, el aprendizaje, la historia, ¿no? Y yo incluso pensaba, si fuera tan afortunada el principio naturalista y llegara, o la teoría de la evolución, a explicar la génesis de la conciencia, ¿de qué tipo de conciencia se trataría, ¿no? Porque la conciencia en la que nosotros, como he dicho antes, en la que pensamos o lo que entendemos por conciencia, tiene tras de sí siglos, ¿no? De aprendizaje y de maduración, y no es en ningún caso algo meramente natural, ¿no? O que se podría reconocer, identificar de manera puramente natural, ¿no? Y que, aunque, como digo, no lo hace del todo explícito en Hegel, algo de esto sí que parece haberle rondado. Lo veo en el momento, por ejemplo, hacia la página 110, o sea, ya avanzado el libro, en el que dice lo siguiente: el mayor problema lo plantea la razón, no la conciencia. Una explicación reductiva de la razón, netamente desde el punto de vista de las propiedades de los constitutivos elementales de los que están hechos los organismos, como algo que resultara de un proceso natural, ¿no? Es incluso más difícil de imaginar que una explicación reductiva de la conciencia. La racionalidad, más incluso que la conciencia, parece necesariamente un rasgo del funcionamiento del sujeto consciente íntegro y no puede concebirse ni incluso especulativamente como compuesto de incontables átomos de racionalidad en miniatura. Porque, como dice también ahí Hegel, poco después, no se trata de explicar la conducta, sino la comprensión. Y eso es algo característico de la racionalidad y algo además, aquí añadiría yo, que tiene sobre todo historia, tradición, ¿no? Y no simplemente evolución, cambio o modificación, ¿no? Sigue Hegel incluso planteando este tipo de pequeñas paradojas, ¿no? Una explicación evolutiva de la razón tendría que explicar la probabilidad de la aparición de sus condiciones biológicas coacondiciones de la razón. Aquí se me parece que ha dado en el clavo, ¿no? Es decir, bajo esa descripción lo que apunta es a una solución teleológica o no intencional. O sea, la probabilidad de la aparición de sus condiciones biológicas coacondiciones de la razón, ¿no? Y en ese sentido él apunta hacia lo que llama la única alternativa naturalista, que sería la teleología. Él hace también una versión naturalista de la teleología, y rechazando el creacionismo, la ley física y la mera casualidad, ¿no? Dice Hegel, y voy ya llegando muy a mi final, aunque me quedan páginas, la teleología sería una explicación no solo de la aparición de los organismos físicos, sino del desarrollo de la conciencia y, por último, de la razón de estos organismos. Bueno, me salto cosas y señalaría lo siguiente. En toda su exposición de la teleología, Hegel acepta que es un principio explicativo, pero no constitutivo. O sea, no le da ninguna relevancia ontológica, sino simplemente como un modelo de exposición que ofrece una visión unitaria más completa que la reduccionista naturalista. Mi tercer punto que quería traer era la relación entre unidad e inteligibilidad. Hegel, con buen sentido común, sostiene que el mundo es inteligible y la ciencia lo prueba, ¿no? Que hay orden y que, señala que orden es lo mismo que inteligibilidad. Él no dice, como diría Nietzsche, ¿no?, que encontramos lo que hemos puesto antes, pero en cualquier caso,
considera que esa inteligibilidad del mundo da no solo la confianza, sino que de alguna manera demanda el empeño por encontrar esa exposición, esa visión unitaria, que es la que está detrás, como ya he señalado, de los reduccionismos y del reduccionismo naturalista. Dice también Nagel, no se trata de una explicación o una preferencia estética por una exposición u otra, sino que pensamos que una explicación es más probable que sea verdadera que otra, ¿no? Dice también Nagel algo que me parece interesante, aunque no la inteligibilidad del mundo no es ningún accidente, ¿no? Y por tanto, él considera que en la medida en que no es ningún accidente y que también la mente forma parte de lo natural, se tiene que dar esa proporcionalidad, esa congruencia entre nuestro conocimiento y esa proporción entre lo constitutivo y lo explicativo, ¿no? Y por eso de ahí su empeño en encontrar alguna exposición que dé cuenta de forma unitaria de toda la realidad, también de la mente, pensamiento, etc., ¿no? De cualquier manera, aunque Nagel también considera que, lógicamente, la ciencia y la filosofía tratan de lo inteligible y de alguna manera lo reconocen, ¿no? Considera que la única forma de inteligibilidad válida es la científica. Y por tanto apuesta una vez más por una exposición de corte cientificista, ¿no? Rechaza incluso el teísmo porque considera que hay elementos que no explica bien, etcétera. Bueno, voy un poquito ya hacia mi final, ¿no? Para no alargarme más de lo que ya me alargo, ¿no? Incluso en un momento determinado del libro, hacia la página, hacia la mitad, dice que, bueno, el evolucionismo efectivamente es un tipo de teoría unitaria, ¿no? Y con una cierta sorna, me parece a mí, dice, pero el evolucionismo enseña que no debemos tomar en serio ninguna de nuestras convicciones, incluyendo la imagen del mundo que es el evolucionismo, ¿no? Porque no deja de ser una comprensión externa, etc. Bueno, yo con todo esto, a lo que quería llegar, bueno, a lo que señalaba al principio, ¿no? Que lo que está, me parece, en juego en todo momento es la cuestión de no explicar, de que hay cosas relevantes que no pueden ser vistas como accidentales, ¿no? Y por tanto que necesitamos conocer cuáles son los principios constitutivos, ¿no? O los conceptos constitutivos de las cosas. Y luego, sin embargo, también el anhelo o la aspiración a un orden natural unitario, ¿no? Entonces, yo aquí señalaría que los primeros, lo que podríamos llamar principios constitutivos, son una exigencia objetiva, ¿no? Que tiene que ver con la diferenciación y unidad de lo real, ¿no? Pero ambas cosas, diferenciación y unidad, ¿no? Pero el reclamar o la aspiración a integrar la diversidad de lo real en una unidad superior es una exigencia de tipo subjetivo. Eso no quiere decir que sea prescindible, ¿no? Tiene que ver también con las aspiraciones, por así decir, de nuestra propia racionalidad, ¿no? Pero me parece que es de otro orden, ¿no? Y los requerimientos lógicos son también de otro orden. Me parece a mí también que la exposición de la realidad en términos de unidad dice tal vez más de la racionalidad que de la realidad. La fuerza de la racionalidad, aquí leo yo unas notas de otro trabajo anterior, ¿no? Es tal que no siempre escapa la inclinación a reconocerse en lo que estudia, es decir, a reconocer en la realidad semejanzas con el pensamiento, por ejemplo, la economía de principios, la unidad de la multiplicidad, la afinidad y semejanza de las formas, la teología, etc. Desde el principio, ¿no? La ciencia y la filosofía han propuesto ciertas ficciones objetivas o irrealidades para completar la realidad objetiva. Estas ficciones, principios reguladores, los llama Kant, por ejemplo, ¿no? Tienen que ver con algo alcanzado de manera subjetiva porque proporcionan una cierta coherencia o unidad sistemática, ¿no? Y en esa misma medida, aquí también me sirvo de Kant, abren caminos desconocidos al entendimiento. La función que tienen es la de orientar, ¿no? Y orientar es también una de las funciones, ¿no? De las tareas que tiene la razón, ¿no? A mi modo de ver, de esa inclinación, exigencia sentida, dice Kant, ¿no? a la unidad, surgen todas las reducciones, la naturalista, las monistas y dualistas, ¿no? Y por tanto, como digo, creo que dicen más de la racionalidad que la realidad, en la medida en que dan cuenta de ese deseo, ¿no? de un conocimiento unitario propio de una criatura espiritual, ¿no? Termino. Hay un texto de Nietzsche en La Aurora que me ha parecido siempre en esto mordaz como es él, ¿no? Pero también hay algo, creo, peculiar también de la razón humana, y es encontrar una cierta satisfacción
en lo que parece ser una insatisfacción perpetua, ¿no? El de dar cuenta de la realidad en una teoría unitaria, ¿no? Y a esa satisfacción en lo que parece ser una insatisfacción perpetua le llama Nietzsche el amor no correspondido de la modernidad, ¿no? Entonces él habla de que tenemos una pasión tal por el conocimiento que preferimos sufrir por el conocimiento que prescindir del conocimiento. Eso es todo. Muchas gracias. Pues el profesor Enrique Moros. Muchas gracias. Es difícil empezar porque no tenía el texto, pero yo me apunto a que este es un libro de filosofía. Es totalmente un libro de filosofía desde la primera página hasta el final. El propio Nagel reconoce que sabe de biología lo que ha leído en 4 libros de divulgación. O sea, no es un libro de ciencia, es un libro de filosofía. Y lo que intenta es investigar hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento científico del mundo. Y para eso, pues solo hay un instrumento que es la propia razón. Claro, esto en el contexto del pensamiento, en fin, de la vida cultural en inglés, hay que tener en cuenta que este libro tiene 120 páginas, es decir, está hecho para ser leído, para que lo compre todo el mundo. O sea, esto no es ajeno a la intención del autor. Él podía haber escrito la visión desde ninguna parte, son 400 páginas, ¿no? En fin, Mortal Questions son también un montón, ¿no? Pero ha escrito un libro para que lo lea la gente. Es más, para que lo lea enfadada. Tanto los que están enfadados como los que él quiere enfadar, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, ¿no? Sin esa dimensión dialéctica, efectivamente, el libro no se entiende casi nada, ¿no? Y la dialéctica hay que ponerla en contraste con la visión, él lo emplea una y otra vez, la concepción materialista neodarwiniana de la naturaleza. ¿Qué es eso? Muy sencillo. Esto es el relojero ciego de Dawkins. O sea, él está escribiendo contra la tradición que empieza alrededor de Dawkins, el nuevo ateísmo, y que se ha convertido en lugar común en todos los departamentos de filosofía que tratan algo relacionado con el conocimiento y la ciencia. ¿En qué consiste eso? Solo hay un saber adecuado para el hombre, que es el científico, y lo que no se explique científicamente no tiene ningún valor ni va a ningún sitio. De tal forma que si queremos saber algo sobre algún tema que nos parezca interesante, tenemos que hacer una explicación naturalista del tema, porque solo en el contexto del mundo natural podemos dar una explicación sustancial del asunto. Porque, claro, esa es la única forma de conocimiento adecuado. Claro, esto en España es lo que ha hecho Antonio Dieguez en la epistemología naturalista, un librito publicó esta misma editorial, y consiste en descubrir cuáles son los pasos intermedios desde que empezó la primera célula hasta que ha llegado la conciencia, y cómo a partir de las estrategias simiescas de comportamiento social se llega a un lenguaje que permite el desarrollo cultural. Esa es la explicación naturalista, neodarwinista y materialista de la ciencia. Y contra eso es lo que va. Y resulta extraordinariamente efectivo porque hay 1 millón de comentarios en cada post que se pone, ¿no? Por ejemplo, hay un Fesser, que es un comentarista de libros de First Things, tiene un blog donde le ha dedicado 10 entradas de 6, 8 folios cada uno. Y cada una de las entradas tiene 90, 200 comentarios. La autora de la reseña del libro en Science ha publicado también en un post de ciencia,
un comentario más elogioso que el de Science, pero en fin, bastante ponderado, y tiene 28 páginas de comentarios, que me he equivocado, pero eso todas esta mañana. Quiero decir, es un libro que cumple las expectativas que tenía el autor cuando, me parece a mí, ¿no?, cuando lo hizo, ¿no? Claro, la referencia que ha hecho al comienzo el presentador de qué es ser como un murciélago tiene su importancia, porque en ese artículo es el primero de una serie de discusiones sobre lo que se llamó qualia. Qualia son las características peculiares del punto de vista interno, ¿no? O sea, la subjetividad ha quedado reducida a qualia. Claro, o sea, el intento de Nagel en qué es ser como un murciélago significa que hay algunos elementos irreductibles a cualquier explicación científica, materialista, disponible o pensable. Claro, esto es importante porque la concepción materialista neodarwiniana de la naturaleza juega con el futuro. Todavía no lo sabemos, pero esperad sentados porque con el progreso de la ciencia conseguiremos explicar esto y todo. Entonces, se trata de encontrar aquellos elementos que nunca van a poder ser explicados por una concepción naturalista neodarwiniana de la naturaleza. En el libro detecta tres, o sea, los tres capítulos a los que dedica. Uno es los qualia, o él llama conciencia, el segundo la razón y el tercero la moral. En la razón, él reconoce que es el tema más importante y aquí tiene un aliado que es Plantinga, que ha escrito un libro que... Plantinga ha escrito una reseña de este libro y Nagel ha escrito una reseña del libro de Plantinga que salió el año pasado también, ¿no? ¿Dónde reside el verdadero conflicto entre la ciencia y el teísmo, ¿no? Y el argumento de Plantinga, que empezó a desarrollar en el año 92 y que ha terminado, dice, por lo menos espero, en el 2013, o sea, después de 20 años de funcionar y de merecer libros enteros sin haber sido publicado, de lo cual tiene mucho mérito, pues es que toda aquella actividad intelectual o psíquica que tenga contenido no tiene ninguna explicación naturalista. Es imposible que tenga una explicación naturalista, porque desde el punto de vista natural no hay nada como tener contenido, una proposición, un concepto, un razonamiento, no, siempre versan sobre algo, son intencionales, y eso no tiene ninguna explicación naturalista. Claro, son intencionales y además normativos. La razón es normativa, es decir, es capaz de hacerse cargo de sí misma y enfrentarse a otras razones. Eso es lo que hace este libro. Y eso es lo que fundamenta también el realismo ético del que hace gala en la última página. Hay que tener en cuenta que en ese simposio al que hacía referencia, él conoció a una profesora que había escrito un libro, un artículo sobre, desde el punto de vista evolucionista, no tiene ningún sentido una visión realista de la ética. O sea, no se puede dar ninguna... Y entonces lo que hacía la profesora en cuestión era, entonces me quedo con una visión constructivista de la ética en la línea que ahora predomina. ¿Y qué es lo que hace este? Pues no, yo prefiero rechazar la explicación evolucionista de la ética y me quedo con el realismo ético. Y otros dicen, no, pues justamente me quedo sin ética. Esto no es una casualidad, o sea... Carlos Castroeza, que ya ha fallecido, que era catedrático en Madrid, escribió un libro sobre el nihilismo o sea, ¿dónde conduce la explicación evolucionista, naturalista de las cosas? A Nietzsche, o sea, al nihilismo. No, hombre, con toda la agudeza de Nietzsche, pero acabamos en la nada. ¿Qué es el hombre
nada más que nada, como toda la realidad, ¿no? Entonces, esos son los 3 puntos en los que, claro, esto él cita como referencia un párrafo de Weinberg, que es el premio Nobel de Física, que habla de la teoría del todo, ¿no? Pero no es el único. Hawkins, hace menos tiempo todavía, lo sostiene exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que el libro está hecho para todos los científicos que piensan que la visión científica que presentan los nuevos ateos es radicalmente falsa, pero no tiene ningún instrumento intelectual para enfrentarse a ella. Entonces, aquí se le proporcionan los puntos límites donde la explicación científica colapsa, donde no hay ninguna... Y no son puntos límites cualquiera, sino que son puntos límites que afectan a la sustancia de lo que somos. Es decir, ¿de qué me serviría explicar el mundo si yo mismo resulto desconocido para mí? ¿Cómo la razón puede explicarlo todo y ella misma quedar en la sombra y en la oscuridad? Ese es el problema. Claro, en el fondo, Nagel es un racionalista. Él cree que la razón, racionalista en el sentido que él cree que la razón puede alcanzar la realidad y asume todos los principios regulativos de la razón que los cientificistas materialistas asumen. Incluso eleva a la enésima potencia, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, lo que queda claro es que no se ha formulado una estructura del orden natural tal que pueda ser explicado de manera coherente en un contexto materialista reductivista, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es el contexto general de la explicación. Por dar una referencia bibliográfica, el New York Times de, no sé qué día, 2014, o sea, 18 de agosto del 2013 a las 9 p.m. Publicó Nagel The Core of Mind and Cosmos. Son 2 páginas, 3 caras de letra amplia explicando el argumento del libro. Hay un tema que no has tocado que me parece que resulta esencial en su argumentación, pero que es uno de los temas más delicados, que es el panpsiquismo. Para que ese orden natural albergue la vida es necesario que esté ya desde el principio, es decir, que todo tenga una dimensión interna que no puede desconocer la vista. Y junto con eso, el otro contexto es, en este libro no, pero en el anterior, The Last, bueno, en fin, dice, soy ateo, es decir, no quiero creer en Dios, es más, estoy muy a gusto en un mundo sin Dios. Me gustaría que fuera verdad que Dios no existe. Es decir, no tiene ningún argumento, pero lo dice con toda sinceridad, y aquí se ve que no tiene ningún argumento. Es decir, el rechazo de la teleología sin intención se debe justamente a que él piensa la intención desde el punto de vista de Dios. Es justo la visión de la teleología que llevó a su descarte en el siglo XVII. Me parece a mí que ese es el contexto donde se entiende bastantes cosas del libro y claro, lo más delicado en este sentido es la relación que pone entre inteligibilidad, comprensión y probabilidad, porque la probabilidad es un tema tabú, porque nadie se atreve a desarrollar la teoría de la probabilidad porque hay tantos ámbitos
Claro, él habla de hacer probable, en el sentido de favorable y tal, pero se interpreta como necesario. Hacer probable es hacer más necesario. Claro, enseguida los defensores del reduccionismo evolucionista dicen, un momento, todo es un accidente. Sin accidente no hay historia, y la historia es justo lo que solo pasa una vez, y por tanto no puede haber ciencia de ello. Es decir, la evolución es historia. Claro, historia además no sin memoria, pero también sin, bueno, justamente por eso sin propósito. ¿Por qué evoluciona? Ocurre, sucede, es la otra palabra clave en este contexto de la explicación, es un hecho bruto. No sé si con coma en medio es un hecho bruto o es un hecho bruto en el sentido sucio, o si simplemente es un hecho, ¿no? Es un hecho que esto ocurre, ¿no? Y hasta aquí. Parece que sí que pone de relieve que hay dimensiones, incluso en el mundo natural, porque dice, claro, si no somos capaces de explicar los fenómenos psíquicos, pues tampoco en realidad una teoría que no explica los fenómenos psíquicos tampoco es capaz de explicar cumplidamente los mismos físicos que supuestamente quiere explicar. Es decir, que por esa idea de querer una explicación que sea global, unitaria, etcétera, que yo estoy de acuerdo en que eso posiblemente es que no sea posible. Vamos, es que digo, no es pero me parece que es bastante honrado al decir, pues señores, aquí hay un problema, esto no lo podemos explicar con las teorías que ahora mismo están vigentes, y todo lo que no sea explicar una cosa que yo percibo que internamente, como es la conciencia o la comprensión, pues es hacer una cosa muy parcial, ¿no? Y es lógico que no esté de acuerdo y que aspire a más, ¿no? En fin, es simplemente no sé yo si... Yo, si me permite, no estoy de acuerdo, pero a mí me llama la atención que este tipo de cuestiones en realidad no son problemas de la ciencia, como yo diría ni siquiera de la filosofía, sino de la cultura, porque podemos no poder explicar, o sea, pues muy bien cómo aparece el psiquismo y tal, y los científicos que se dedican a esas áreas siguen igual, ¿no? Siguen su camino y siguen avanzando en esto o en lo otro, ¿no? O sea, que la relevancia que tiene esto no es, aunque uno diga, no, es que si con este tipo de modelo de teoría no conseguimos explicar también la vida, entonces no explicamos nada, ¿no? Bueno, eso es el problema que tienen unos cuantos, pero de hecho para la ciencia no es un problema y solamente es un problema cultural. Me parece que eso es lo significativo, y a mí lo que me molesta, así, hablando en confianza, de este tipo de planteamientos es esa pretensión de estar como al margen de la historia y del contexto en el cual esto es un problema, y pretender que la explicación que van a dar es una explicación definitiva, ¿no? Y que no depende de ningún tipo de condicionamiento, y no hay nada más condicionado que este tipo de problemas, este tipo de disputas, que están alimentadas también desde el punto de vista cultural y no científico. Entonces, bueno, eso es verdad que Nagel pues ve unas cosas y las expone y tal, pero yo le diría, hombre, atrévete un poco más, ¿no? No sé si a creer a Dios, porque eso ya me parece, pero también, pero vamos, digo, eso ya allá él, pero no sé, puesto que viene de la filosofía, ¿no? Pero bueno. Bueno, no tenía yo conciencia de que hubiera hablado mal de Nagel. Me parece que he dicho que ha cumplido sobradamente las expectativas. O sea, no hay nada mejor que escribir un libro para un objetivo y cumplirlo. Quiero decir, intelectualmente 120 páginas dan para lo que dan. Es decir, si pretende hacer una nueva física en 120 páginas, sí, es un poco difícil. El problema, ¿no? Pero filosóficamente parece que es relevante. El problema es si el objetivo es simplemente vender o crear polémica o dar razones de cosas. No, dar razones, ¿no? Claro. Yo creo que, no, en esto sí que debe ser, yo sí. no le quito. Pero me parece que don Juan Luis también quería sí, antes. Don Juan Luis
A mí me han gustado, creo que han salido muchas cosas muy sugerentes, y una cosa, aunque era un poco parcial, digamos, ahí dicha de pasada, de la profesora Flamarique, sobre efectivamente esa mentalidad científica que a veces no, el mundo natural como un mundo absolutamente seguro y digamos firme, e incluso con sus explicaciones absolutamente seguras y firmes, aunque cambian, han evolucionado tantísimo en 100 años, ¿no? Y en cambio el mundo humano es sumamente hipotético, ¿no? Cuando en realidad el mundo humano está lleno de hechos perfectamente comprobables, empezando por esta habitación, un hecho humano, físico, todos los productos culturales. Vuelvo un poco al argumento de Popper del mundo 3, ¿no? Que es tan importante también porque nos recuerda la existencia de un mundo perfectamente comprobable también a nivel científico. Bueno, luego el reduccionismo a la física, a una física que es una abstracción. La física que manejamos es una física abstracta. Es decir, donde hemos escogido solamente unos parámetros y unos componentes de la física, que es de lo que se da cuenta Nagel cuando en el fondo tiende a un panpsiquismo. Es decir, hay que meter algo del psiquismo en la propia física, porque la física que manejamos no tiene las propiedades suficientes para construir lo psíquico. Y aquí llegamos a un punto en el que nos hemos situado, diríamos, casi diríamos metafísico, en el cual ya solo quedan 3 explicaciones del mundo. Solo quedan 3. El mundo se ha simplificado, también por efecto de la ciencia. Queda la explicación de que todo proceda de una materia, con unas propiedades que aquí se ve como no están bien determinadas porque no son capaces de hacerlo superior. Entonces el reduccionismo es una cosa ridícula, porque haces una materia que tiene propiedades disminuidas, porque las has escogido tú, y de ahí piensas que se ha explicado todo. No puede ser, tú mismo te estás equivocando, es una cuestión metodológica tremenda, ¿no? Después está la posibilidad del panpsiquismo, que en el fondo conectamos con los panteísmos orientales. Schrödinger pensaba que era así, vamos, que el punto es panteísta, vamos, tal cual, Schrödinger físico. Y la otra posibilidad, un Dios creador. Esto realmente no tiene más que decir. Al final solo se han quedado esas 3 soluciones. Eso es una... Bueno. Desde luego, solo, perdón, la del Dios creador está muy caricaturizada, ¿eh? Sí, porque yo no conozco todas las teorías acerca del diseño inteligente y tal, pero en fin, yo elaboraría una un poquito más aguda, pienso yo, un rato, por lo menos una tarde de domingo, ¿no? Sí. Que las que plantea aquí Nagel. Seguro que las hay mejores, pero él da una visión que dices, bueno, no me extraña que diga que no, yo también digo eso que no. Por ejemplo, en el comentario que hace el profesor de Haldane, John Haldane, comienza mostrando los méritos del libro y termina diciendo, hombre, pero su presentación de la teleología es verdaderamente lamentable. Sí. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño excurso en la Quinta Vía de Santo Tomás, y dedicar una página en la Quinta Vía de Santo Tomás, porque es que en ese punto es un ignorante, en eso, se nota que no sabe mucho. Pero en ese punto concreto. Bueno, yo creo que aquí se ha hecho un juicio de intenciones, ¿no? O sea, habéis dicho que es lamentable, habéis dicho que es, calificativos éticos y casi diría yo políticos, ¿no? O sea, lo que decimos de los políticos españoles es lo que se ha dicho aquí de los científicos, ¿no? Solo falta el fiscal general de Cataluña, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es más serio, ¿no? Y me parece que hombre, son disquisiciones muy finas que, bueno, que por lo demás están ya en los griegos, o sea, que desde el principio se plantean las mismas paradojas, ¿no? Porque ya aquí se ha hecho alusión al conocimiento, ya el hecho de decir voy a tratar de conocer el mundo, bueno, un poco loco estás, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre eso? Y cuando te pones a hacerlo resultan unas cosas muy raras y tal, pero es, voy a utilizar yo otro adjetivo, pero es interesante. Yo creo que hay que tener cuidado de no juzgar en términos ético-políticos, oportunos o no, bueno, porque ahí no está la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia es una cosa muy peculiar y la filosofía más peculiar todavía, ¿no? Pero es a lo que nos dedicamos y lo que ha hecho avanzar el mundo, etcétera, y entonces cualquier planteamiento es ridiculizable, ¿no?
algunos nos hemos dedicado a Kant, y entonces, claro, Kant es un objeto continuo y que tiene un poco de idea de Kant, ¿no? Un objeto continuo de mofa, befa, escarnio, en fin. Porque dice, pero este señor, ¿cómo puede decir? Bueno, claro, lo que dice después el acusador no tiene nada que ver con lo que dice Kant, ¿no? Pero se ridiculiza, ¿no? O bueno, digo, Platón, bueno, me parece muy bien, me parece muy interesante, pero no lo extrapolaría, porque de paso hay cosas que son muy instructivas, ¿no? A las cuales vosotros no habéis aludido porque pues, os parecen obvias, ¿no? Pero aquí hay bastantes cosas acerca de la naturaleza, etcétera, que yo no sabía y que las he aprendido, ¿no? Bueno. Pero eso de que son instructivas sería político también, ¿no? Sí, bueno, en el fondo sí, pero yo no me meto con eso, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se valora el conocimiento científico? Por una serie de parámetros. No, hombre, hay que procurar que no sean crudamente ideológicos. Este señor es cristiano, no vale. Yo tuve una discusión que he contado alguna vez con Dawkins, ¿no? Bueno, Dawkins yo creo que cumplió su papel porque dio una conferencia, claro, me pusieron a Dawkins y a mí, ya se veía que yo era la víctima propiciatoria. Entonces, Dawkins hizo una conferencia realmente penosa, ¿no? Y yo hice una cosa pues un poco menos penosa, ¿no? Y entonces cuando llegó el momento de la discusión, yo digo, aquí le tengo que zumbar todo lo que pueda, ¿no? Entonces, efectivamente, no sé si él entendía español o no, pero da igual, porque él ni me miró. O si hubiera hablado arameo, pues igual, ¿no? Y luego el público era en la Fundación Areces, o sea, no era en el Estadio Bernabéu, no era, o sea, estaba la creme de la creme. Bueno, me pusieron verde. Esto es una cosa sobre no sé qué, y usted viene aquí, tal, o sea, había gente que realmente me quería linchar, ¿no? Por ser, por no decir que Dawkins, una cosa realmente. Luego, al terminar, se me acercó un señor mayor que salía a veces en los periódicos y me dijo, no se lo diga a nadie, pero yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, bueno, quiero decir, destaco el aspecto lúdico, ¿no? Pero es que de eso va esto, ¿eh? Ya. O sea, ha dicho lo mismo que tu conferencia. Claro, claro. O sea, laboratorio y no, pero toda esa gran discusión y las objeciones y todo, como dice Lourdes, toda la cultura. Es decir, yo lo que veo es que si un señor que se dedica a la filosofía en un ambiente científico dice algo que tiene que ver con algo que no es material, bueno, eso lo pide en tu cabeza, ¿no? Entonces, no sé, bueno, hay 2 o 3 católicos y tal que se callan y dicen, bueno, está muy bien en el fondo, pero no se lo digas a nadie, ¿no? Puedo aportar otra anécdota. Don Mariano Artigas contaba que él fue a dar una conferencia a Notre Dame y vio la sala llena. Y primero intervenía Plantinga y después él. Y dijo, bueno, vamos aquí. Y entonces habló Plantinga, las masas entusiasmadas. Y terminó y le cedió la palabra a María Artigas. Todo el mundo se puso en la sala allí diciendo, bueno, ya se ve que por muchas cosas interesantes que digas, la gente va a escuchar a Plantinga o a Dawkins o a Nagel. Plantinga estuvo aquí, ¿verdad? Sí, estuvo aquí. Dio una conferencia en las reuniones filosóficas. Veníamos hablando por el camino y probabilidad epistémica y mal. Vino 2 veces en el 50 aniversario, en el 25 aniversario de las reuniones filosóficas, que Fernando Mújica se dio de excursión y estaba admitidos. Un tipo grande, sí, porque ¿por qué para llegar al monte hay que andar tanto? Porque él era un escalador, sobre todo, pero fueron envidiosos. Envidiosos, sí. Entonces dice, bueno,
Suiza está ya y sobra, ¿no? Pero después quedó muy impresionado por la comida, claro. Por un grupo de españolitos que él pidió un sándwich en el hotel de Pamplona. Claro, que yo No le llegaba. Y entonces lo sacaron el chorizo, pues, está encantado. Encantado. Bueno, pues luego estuvo también en uno de los congresos de Profesor Rafael Jordana. Alejandro, es que, claro, a mí me parece que está muy bien todo lo que dices, ¿no? Pero ¿no te parece que el darwinismo, tal como lo plantea Dawkins, es realmente una religión? Para él sí, bueno, y para otros muchos. Y para otros muchos también es una religión. Bueno, es una religión de tercera. Sí, bien, pero es así. Y además la sigue muchísima gente. Esa gente que se puso a hablar contra ti, todas ellas siguen esa religión. Y además a mí lo que más me llama la atención de este libro, concretamente, que es lo que hablamos, yo he tenido unas pocas horas para leerlo, pero he leído un poco deprisa. Pero a mí lo que me extraña, y me extraña también de muchísimos otros señores ilustres, profesores americanos, que siempre hablan del darwinismo y no hablan de evolución, que son dos cosas diferentes. Yo soy evolucionista, pero no soy darwinista. Es decir, el darwinismo es una explicación que no llega a explicar el concepto más que de subespecie. No llega más. Por lo tanto, ¿por qué hablan de darwinismo? Si solo han leído eso, esto es lo que me pregunto yo siempre, porque nunca veo yo que hablen de otras cosas diferentes que la mera explicación neodarwinista o darwinista, cuando resulta que en estos momentos sobre ese tema está en las revistas llenas de otros muchos conceptos que tienen que ver con la evolución, pero no son darwinistas. El darwinismo, para mí, en mi opinión, desde el punto de vista científico, ha muerto. Pero esto es una opinión personal. Me resulta raro que en 2014 o 2013 un señor escriba y vuelva a escribir sobre el darwinismo. Me resulta rarísimo, sencillamente. Pero me parece que es una señal de su término. Quiero decir, ahora que se ha popularizado, ya ha desaparecido el horizonte intelectual elevado, vamos a decir así, ¿no? Dawkins podía aportar algo y aportó algo hace 20 años. Hoy día, que se ha convertido en moneda común, lo único que es posible con él es creerlo, seguirlo, pero se ha terminado, ya no tiene nada más que decir. No sé si... Claro, esto lo que viene a decir es, bueno, no creáis patrañas, me parece a mí, ¿no? Es que este sigue hablando de darwinismo. Pero como una teoría que rechaza. Pero claro. Sí, él habla la de... evolución la acepta, ¿no? Sí, sí la acepta, sí. Evolucionista. Sí, sí. Sí, Sí todo que la el libro acepta, sí. da como hecho la evolución. Yo también pienso Sí, sí. eso, ¿no? Pero efectivamente, esa teoría que se ha convertido en una especie de religión, ¿no? O de ortodoxia intelectual para los científicos, ¿no? Para justificar, porque parece como si te salieras de ella, ya estás poniendo en duda las posibilidades de la ciencia. Y sin embargo, eso es lo que él critica, ¿no? Me parece... Sí, no, yo el único matiz que haría es, o sea, yo creo que hay un cierto, me ha interesado muchísimo lo que has dicho de la cultura, porque me parece que hay un cierto cambio en este aspecto. Me gustaría que fuese así, pero quería por eso haceros partícipe a ver si es así. Yo lo he visto en neurociencia, que es donde digamos, me he dedicado y lo que sé. Pero he notado que en los últimos tiempos cada vez hay un acercamiento más a no aceptar de forma lineal un materialismo puro y duro para, por ejemplo, la libertad. Entonces, a mí me pareció extraordinariamente llamativo un artículo en Nature hace un año en el que la portada
por lo menos el cuadernillo, la portada del cuadernillo es: los neurocientíficos dicen que la libertad es ilusoria, básicamente fruto de la materia, ¿no? Entonces, los filósofos les dicen que por favor lo piensen otra vez. Y a mí me parece que eso, en una portada en Nature, es un cambio. O sea, no es frecuente. El otro día a un neurocientífico muy importante le hicieron la pregunta, decía que la libertad es ilusoria, ¿no? Y el entrevistador le dijo: ya, pero entonces, ¿cómo explicamos la culpa, la justicia, y cómo tenemos la gente en la cárcel? Eso le salió espontáneo al entrevistador. Y a mí me pareció muy llamativo la respuesta de este neurocientífico. Dice: sí, tiene usted razón, tenemos que volver a reenfocar la justicia, a volver a definir la justicia. Pero ¿sabe usted? Es que la culpa es tan poco científica. Es que ahí está, yo creo, es como la sustancia del argumento, ¿no? Pero, bueno, no sé si estáis de acuerdo con esto. Y me parece que el libro de Nagel está en esta corriente. Es una corriente de cierto cambio. Ojalá fuese así. No, yo solo estoy de acuerdo, solo añadiría que a mí me cuesta seguir un planteamiento tan reduccionista, incluso en el ámbito de la biología o de la corporalidad humana, porque desde siempre aprendí que quizás no hay nada más ético que el cuerpo, ¿no? La primera actuación moral es la corporalidad para el hombre. Entonces, una explicación de tipo biológico es que no sé qué explica, ¿no? Y pensar que simplemente se trata de detallar la conducta, pues que la conducta no es biológica. En nuestro caso nunca lo es, ¿no? Pero bueno. Yo estoy de acuerdo, pero es que en el Feynman, cuando dice: si por algún accidente se perdiera casi todo el conocimiento, ¿qué reservaría yo para el futuro? Yo creo que he enunciado que contendría la máxima información en menos palabras. Yo creo que es la hipótesis atómica, según la cual todas las cosas están hechas de átomos, pequeñas partículas que se mueven en movimiento perpetuo atrayéndose mutuamente. Bueno, ese es el conocimiento, vamos a decir, el más rico de todos los conocimientos que podemos llegar a la posteridad, es la hipótesis atómica. Ahora, dice, cuando decimos que somos un montón de átomos, no queremos decir que somos meramente un montón de átomos. Dice, hombre, este es un su título de 6 piezas fáciles es La física explicada por un genio. No somos meramente esto. Pero la cuestión fundamental, para expresarlo de un modo simple, es de qué están hechas las cosas y cuántos elementos existen. Y después esa pregunta la divide en dos: la física antes de 1920 y la física después de 1920. Y después de la teoría cuántica, que es muy difícil. O sea, bueno, ha hecho aportaciones notables en ese campo, pero claro, un poco más adelante, con mucho sentido común, dice: la matemática no es una ciencia natural. O sea, no es la prueba de su validez no es el experimento. Y dice: dicho sea de paso, debemos dejar claro de entrada que el hecho de que algo no sea una ciencia no quiere decir que sea necesariamente malo. Por ejemplo, el amor no es una ciencia. Por tanto, si se dice que algo no es una ciencia, no quiere decir que haya algo erróneo en ello. Quiere decir simplemente que no es una ciencia. Entonces, este es un genio, porque lo ha dicho todo bien, pero lo que se queda, el que no es un genio, es todo malo. O sea, quiero decir todo malo, en el sentido de decir, implica todos los científicos que no han pensado por su propia cuenta y dicen que esto va a misa. Y ese es el problema. Claro, esto es del 70 y tantos. 40 años después tenemos esto. Entonces, ha habido un progreso, incluso en la cultura americana. Ahora esto solo se dice piadosamente.
En cambio esto se dice reflexivamente. Y me parece que esto tiene más filosofía que esto. No sé si me explico. Es decir, no es que esté yo contra... digo que nadie tiene toda la verdad. Me parece que este es un libro que cumple su propósito, está bien trabajado y que va a tener tiene unas consecuencias ya bastante importantes en el contexto y en la presentación de los diferentes personajes en el ambiente cultural. Bien, bueno, yo creo que ya se nos ha hecho tarde, así que tenemos que concluir este seminario. Vuelvo a agradecer, por un lado, a los ponentes y por el otro lado al público. Y bueno, y el próximo mes habrá seminario. Pues el próximo mes quedan convocados para el próximo seminario. Muchas gracias.